Bien, en esta ocasión vamos a resolver un problema de geometría euclidiana, pero utilizando traslaciones, el concepto de traslación. El problema dice lo siguiente: dado el triángulo ABC, sea H su ortocentro, BCDE es un rectángulo construido exteriormente, además se trazan por D la perpendicular a AB y por E la perpendicular a AC. Estas dos rectas se cortan en I. Y nos dice el problema que utilicemos traslación P de U del vector U igual a EB para demostrar que A, H e I están alineados. Bueno, entonces comenzamos por construir un triángulo cualquiera ABC. Bueno, sobre este triángulo vamos a, según las condiciones del problema, vamos a construir un rectángulo. Este va a ser el punto B y este el punto C. Le vamos a poner nombre. Entonces, este punto le vamos a llamar B. Y a este punto de acá le vamos a llamar C. Por supuesto, este va a ser el punto A. Entonces vamos a cambiar el nombre. El punto C. Y este es el punto A. Bien, entonces, según las condiciones del problema, H es su ortocentro. Es decir, al trazar las tres alturas, el punto donde se cortan las tres alturas va a ser H, puesto que estamos hablando de su ortocentro. En este caso, pues habrá necesidad de encontrar el ortocentro de manera a través de la definición, porque no tenemos una función que exactamente nos dé el ortocentro, como es el caso del centro, como es el caso de algunas otras construcciones que se pueden hacer de manera inmediata. Entonces, pasamos por este punto la perpendicular a este lado y digamos por este punto la perpendicular a este lado. Este es su ortocentro. Y bueno, vamos a trazar la otra altura. Entonces ahí tenemos el ortocentro. A este punto es lo que llamamos H. Y esta tiene la característica de que estas rectas son perpendiculares a estos lados. Todas las rectas son perpendiculares. Entonces vamos a hacer esto, pues, hacer un dibujo más cómodo. Este punto es H. Y bueno, estas son perpendiculares. Vamos a utilizar solamente segmentos para dibujar las perpendiculares a los lados. Vamos a ocultar las rectas para tener una mejor visión del gráfico que estamos construyendo. Entonces ahora necesitamos construir un rectángulo. Para construir un rectángulo, el rectángulo BCDE lo voy a hacer exteriormente. Entonces necesito líneas que sean perpendiculares a estas y que sean una paralela a esta. Entonces, de nuevo voy a construir una perpendicular a esta por este punto, perpendicular a esta por este punto, y una recta que sea paralela a este lado, digamos por este punto, y estas se cortan en este punto.
Entonces aquí tengo los vértices B, C, D, E del que habla el problema. Este sería el punto D y este sería el punto E. De nuevo voy a hacer un polígono utilizando estos vértices que ya sé que se trata de un paralelogramo. Y para que se vea un poco mejor el gráfico, voy a ocultar estos trazos auxiliares que hice. Y además le voy a cambiar color al paralelogramo. Voy a poner un color celeste, no sé qué color es ese. Bueno. Entonces, según la condición del problema, por E se traza una perpendicular a AC. Entonces, necesito trazar una perpendicular por E al lado AC. Y esta va a cortar en punto cualquiera al lado AC. Y por D también trazamos una perpendicular a AB. También va a cortar en punto cualquiera a AB. Notemos que esta perpendicular a AC es paralela a la altura de DB. Y esta perpendicular a AB por D es paralela a la altura de DC. Es decir, aquí tengo un paralelogramo. Lo que dice el problema es que el punto donde se cortan estas rectas se cortan en I. Es este puntito que está acá. Voy a intentar hacer un mejor gráfico para que se vea un poco más claro lo que estamos diciendo. A este punto le vamos a llamar I. Entonces lo que hay que demostrar es que A, H e I están alineados. Este punto A, este punto H y este que hemos llamado I están alineados. Bien. Entonces lo que nos piden es que utilicemos este vector, el vector ED, que lo voy a trazar. Este es el vector ED. Este vector le vamos a llamar el vector U, tal como lo dice el problema. Entonces este es el vector U. Bueno, notemos que por las definiciones de vectores, este vector ED que hemos llamado U es exactamente igual al vector DC, es decir, son vectores equipolentes. ED y DC son vectores equipolentes. Se trata del mismo vector. Bueno, entonces, como vemos, la traslación por el vector U de E es B. La traslación por el vector U de D es C. Entonces, eso significa que, como esta recta pasa por E, y la traslación de una recta es otra recta, entonces si yo traslado la recta que pasa por E y por C, utilizando el vector B, pues va a ser exactamente la recta que pasa por B. Es decir, y como esta recta que pasa por E es perpendicular a esta, en este caso me ha dado que pasa por C, pero no necesariamente. Vamos a ver que no necesariamente. Por ejemplo, aquí hago una modificación del gráfico y se puede ver que no necesariamente. Lo importante es que esta recta que pasa por E es perpendicular a AC. Y la recta que pasa por B es perpendicular también a AC, porque esta es altura. De hecho, es la que
la que hemos borrado, lo vamos a identificar nuevamente. Entonces estas dos rectas son paralelas. Porque una propiedad de las traslaciones nos dice que las traslaciones transforman rectas en rectas paralelas. Entonces estas dos rectas son paralelas. Además son ambas perpendiculares a este. Bueno, entonces la traslación de esta recta es esta recta. Ahora, notemos que la recta que pasa por D es perpendicular a AB. Lo mismo que la recta que pasa por C es perpendicular a AB. Y la traslación de esta recta es justamente el vector U, que dijimos que era equivalente a EB. Entonces, es esta recta. Entonces ya tenemos que, y esta recta que pasa por E, y que es perpendicular a este, y la que pasa por D, que es perpendicular a este, se corta en I. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que sus imágenes, a través de la traslación U, se van a cortar en un punto. Es decir, la intersección de rectas me lleva a intersección de rectas. Es decir, si yo ocupo la traslación con respecto al vector U de I, me va a llevar a H. Entonces, el vector IH es el vector también equivalente al vector EB que teníamos antes. Bueno, entonces ya tenemos que este va a este. Ahora, si este vector IH es equivalente con el vector EB o con el DC, eso significa que IH es perpendicular a BC, porque el vector EB es perpendicular también a BC, dado que se trata de un rectángulo. Entonces, como también AH es perpendicular también a BC, porque este es la altura, H es el punto donde se cortan las tres alturas, es el otro centro. Eso significa que AH es perpendicular a BC y H también es perpendicular a BC y tienen el punto H en común. Eso significa que I, H y A deben estar en la misma recta. Y con eso se demuestra que los puntos A, H e I están alineados.